nosotros tenemos que acordar que el cerebro en realidad no sigue la misma línea que el resto de la fisionomía en el desarrollo, sino que tiene algunas cuestiones muy particulares. O sea, ustedes imagínense que el total de las neuronas recién se termina de formar aproximadamente a los 2 años. O sea, ahí empezamos a tener recién el total de la materia prima, en realidad 18 años, de 18 meses aproximadamente, porque es ahí donde aproximadamente empieza a terminar el proceso de indemnización, ¿no? Y después hasta los 11 años seguimos haciendo conexiones, o sea que tiene que ver la formación de nuestro encéfalo, lo que se llama hoy conocido como neuroplasticidad. O sea, tiene que ver más que nada en cómo hacemos conexiones en relación a nuestro medio o a nuestro entorno, más que en sí de la materia prima o sea, en sí neuronal con la que nacemos, ¿no? O sea, sino que tiene que ver muchísimo con el desarrollo. Y la hipófisis, como forma parte también del encéfalo, está íntimamente conectada. Es una glándula que pertenece al sistema endocrino. Hay seguramente muchos de ustedes acá que les gusta o va a hacer endocrinología o ya sabe y es muchísimo más experto que yo en la parte endocrinológica, no tengo ninguna duda de eso. Nos van a poder ayudar y nos van a poder ayudar a poder resolver los casos que vamos a ver hoy. Pero siempre es importante, teniendo en cuenta lo que estoy diciendo, que la hipófisis también va cambiando a lo largo de la vida de acuerdo a las situaciones, ¿no? Y de acuerdo al sexo y de acuerdo a la edad. Entonces, cuando vayamos a buscar alguna patología de la hipófisis, más allá de la manifestación del laboratorio y clínica, que son las otras 2 patas o los otros 2 pilares, junto con las imágenes para poder hacer el diagnóstico definitivo, es importante que tengamos en cuenta cuáles son las variaciones de la normalidad. Entonces también tenemos que recordar esto, ¿no? La patología más frecuente, vamos a tratar de analizar, ya sea en la vida adulta o en la vida pediátrica. Y básicamente hay 2 personas que les importan básicamente lo que pasa relacionado con la hipófisis, ya sea para el tratamiento médico o para el tratamiento quirúrgico. O sea, ¿qué tenemos que decirle nosotros o ustedes? ¿Qué van a buscar de nosotros? O sea, ¿qué nos tienen que venir a preguntar a nosotros cuando intenten hacer tratamiento médico, ya sea de alguna patología o neuroquirúrgico en el caso del neurocirujano, ¿no? Entonces vamos a arrancar con el primer caso. Espero que les resulte, que lo que veamos hoy, sobre todo que les resulte útil, que eso es lo más importante. Aunque no sepamos detalladamente todo lo que tengamos, pero es importante que nos vayamos con algo que digamos, bueno, me llevo algo nuevo en el bolsillo que me va a servir para mañana o para el futuro. Entonces, acá tengo una secuencia. Yo les voy contando. La hipófisis en general, ya les voy adelantando, se estudia básicamente por resonancia magnética y con contraste endovenoso. Esa es la primera lección del día, ¿sí? Resonancia magnética y con contraste. En campo magnético alto, porque las microlesiones en los campos magnéticos bajos no se ven, ¿sí? Se pueden pasar por alto. Y entonces es importante, digamos, que tratemos de tener esto en cuenta. Acá tenemos una secuencia que es el T2, en el plano sagital. Es un paciente de 67 años asintomático. ¿Ustedes qué piensan que tiene este paciente? En el primer caso, 67 asintomático. Un craneofaringoma, un macroadenoma, una silla turca vacía, un macroadenoma. O sea, dentro de todo lo que vemos, en imágenes nos pasa lo mismo. Y bueno, nosotros siempre, como médicos en general, estudiamos y muchas veces queremos tratar de ver que las cosas son las más raras, o nos acordamos que leímos un paper y coincide quizás un poco de lejos lo que estamos viendo o analizando con algún paper de algo raro. En realidad es siempre, o sea, nosotros tenemos que usar el sentido común, ¿no? La lógica. O sea, si tiene 4 patas y relincha, tenemos que pensar que es caballo. Después si es cebra, bueno, cebra es otra cosa, pero ya no es nuestra responsabilidad, porque la parte de ciencia y arte, tenemos que tratar de ver qué es lo más frecuente y nuestra responsabilidad es saber qué es lo más frecuente y qué es lo que coincide con los datos que estamos viendo. Entonces, ¿a usted qué les parece? No lo vamos a hacer con votación, vamos a tratar de hacerlo más a mano alzada. Dentro de las opciones, bueno, ¿alguien vota por craneofaringioma? ¿Alguien vota por macroadenoma? Ahí tenemos bastante. Y es re importante que podamos ver los diagnósticos diferenciales, ¿no? Una silla turca vacía o un microadenoma. Bueno, recordad que la secuencia T2, el líquido se ve blanco, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahí
es un parénquima hipofisario, a ver si lo puedo marcar con el mouse, sin pasarlo. Acá tenemos el tallo hipofisario y el parénquima hipofisario aplastado, ¿sí?, sobre el piso de Yaturka. Entonces, como yo tengo que el líquido cefalorraquídeo, obviamente que hay muchísimas lesiones quísticas en la hipófisis, ¿no? Pero tengo el tallo hipofisario contra el piso del parénquima y la imagen o la señal de la imagen que está alrededor coincide con el líquido cefalorraquídeo. En un paciente que ya tiene unos 67 años, hay que recordar que va reduciendo el volumen de la hipófisis, lo más probable es que yo esté enfrente de una Yaturka vacía. Y acá es recontra importante porque ustedes son los que tienen los datos clínicos. Y acá hay que recordar que tengo solamente un paciente que es asintomático, es un hallazgo, en un estudio probablemente de cerebro, ¿no? Entonces, las modificaciones según el sexo y la edad son importantes. Acordarse que en el neonato la adenohipófisis puede ser hiperintensa. Hay que recordar que las hormonas que se generan directamente a partir del hipotálamo y los núcleos que están hipotalámicos y que se secretan a través de la neurohipófisis tienen un alto contenido proteico y eso se ve blanco en el T1. Entonces la hipófisis se estudia de dos maneras. Se estudia con un T1 y con un T2, que son las secuencias más básicas que hay en resonancia magnética. Entonces ahí podemos analizar el comportamiento de las lesiones ahí. Entonces, tenemos que ver que la neurohipófisis normal, después del nacimiento, no en el neonato, ya más adelante en el niño, tiene que tener la parte de atrás blanca, si no estaría, por ejemplo, frente a una alteración de la producción de las hormonas que son parte de la neurohipófisis. Entonces, por ejemplo, lo más frecuente que hemos visto es una diabetes insípida. Entonces, es importante tener la secuencia sin contraste para ver blanco en el T1 la parte de atrás de la hipófisis, la neurohipófisis. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay que acordarse que en la preadolescencia la hipófisis mide aproximadamente a 6 milímetros o menos. Entonces tenemos, generalmente cuando estudiamos, el número que nos tenemos que acordar es entre 8 y 10 milímetros. Esa es la mayoría de la población. Pero hay que acordarse que, por ejemplo, en la pubertad o en la edad fértil o en el embarazo tengo una mayor producción de hormonas provenientes de la parte anterior de la glándula, o sea, de la hipófisis, por ejemplo, la prolactina, etc. A medida que va cambiando también el ciclo femenino, y eso genera una alteración en la morfología, también una hipertrofia, y puede ser un poquito más alta, o sea, puede llegar hasta 11 milímetros. ¿Sí? Entonces, como mínimo me tengo que acordar que en un niño tiene que medir 3 milímetros, porque hemos tenido casos, y la parte de las medidas de la hipófisis es importante que más o menos las podamos recordar. Igual las googleamos, o sea, las podemos, directamente las buscamos en algún paper que podamos tener a mano. Pero recordar que eso sí es importante. Miren, otra de las cositas que les quiero remarcar que es importante y que podamos ver esto es un paper que muestra, bueno, ya hace un tiempo, en el año 2014, eso ya es viejito, ya es prácticamente viejo, tiene casi unos 10 años, pero esto fue muy interesante porque estudiaron la relación entre el tallo hipofisario, ¿sí?, y el diámetro en el plano axial, como ven acá, este es un plano axial, entonces esta es la cisterna Bichat, este es el mesencéfalo, acá tengo la carótida por un lado y acá en el medio tengo el tallo hipofisario. Y acá tengo el tronco basilar, inmediatamente por detrás y por delante de la protuberancia, en un corte axial. Acá está dibujado un poquito mejor. Entonces la relación, es importante que nosotros sepamos de que nunca tiene, la normal es de 1/3, ¿sí? Pero nunca tiene que ser superior a la mitad del tallo hipofisario. Esto es importante que lo sepamos para las hipofisitis, cuando tengo una alteración inflamatoria o incluso hay lesiones que están dentro del tallo. Están en el límite del tamaño y digo, ¿ese tallo está grueso o no está grueso? O sea, ¿tiene una hipofisitis, tiene una inflamación del tallo? Bueno, acá les dejo un tip por imágenes que les puede servir. Nunca tiene que ser mayor a la mitad, mayor al 50% del tronco basilar como lo tienen acá adelante. Bueno, acá lo tienen un poquito más grande y ven las diferentes medidas de las variantes a lo largo de la vida. Las carótidas en besos son variantes también que ahora vamos a ver, la hiperplasia o incremento del número de células adenohipofisarias también, que como dijimos en la normalidad se dan en la pubertad, en la mujer o en la vida reproductiva y sobre todo el embarazo, lactancia, hay que acordarse eso.
Y en estados patológicos, el hipotiroidismo primario y el hiperconsumo es una enfermedad de Addison, que todos ya conocemos. O sea, ya teniendo ustedes clínicamente el paciente claramente manifiesto y diagnosticado, si hacen el control por imágenes vamos a saber que ahí puedo tener alteraciones en la hipófisis. Este es un caso de carótidas en beso. Esto es frecuente porque pasa en los pacientes hipertensos, manchañosos, que tienen hipertensiones crónicas de muchísimos años. Entonces a lo mejor digo, bueno, ¿qué pasó? Acá tengo una reducción del tamaño de la hipófisis. No, es una variante de la normalidad y lo veo así, ¿sí? Se ven las dos carótidas que se meten adentro de la zona, de la región celar y, bueno, y generan esa variante determinada básicamente por otro tipo de patología que es vascular y nada que ver con la patología hipofisial. La silla turca vacía, la que vimos hoy. Y esto es recontra frecuente, o sea, lo van a leer en los informes como aracnoidocele celar, o sea, y pelado. O sea, ¿qué tiene el paciente? Si el paciente no tiene un problema de circulación de líquido cefalorraquídeo, o sea, por ejemplo, hipertensión endocraniana, o algo que ensanche todos los espacios de líquido cefalorraquídeo, no estaría teniendo ningún problema. Simplemente que va reduciendo el volumen a lo largo de la vida y estoy frente a una silla turca vacía o más común, que también se llama la aracnoidocele celar. Puede ser primaria, como una amplia apertura del diafragma, hay que acordarse. ¿Se acuerdan de anatomía, de neuroanatomía? Que tenés la silla turca y arriba el diafragma celar. Tiene un solo agujerito porque eso está tapado por meninge. Se abre ese agujero y entra más líquido y se aplasta el parénquima hipofisario contra el piso óseo, ¿no? Entonces, es eso básicamente lo que veo. O sea, lo puedo tener de una manera primaria con una apertura del diafragma, que es lo que voy a encontrar muchísimo en hallazgo por imágenes y lo van a ver así en los informes. Y eso no significa nada. Si ustedes no tienen un laboratorio alterado y el paciente no tiene síntomas, nada. O sea, me encuentro normalmente con controles de la aracnoidocele celar. O sea, si el paciente no tiene algún problema de circulación de líquido, está bien, no va a haber ningún problema. Y bueno, después puede ser como secundaria, por ejemplo, a una cirugía, que esto es recontra común. Un paciente que se operó un macroadenoma, bueno, se extrae una porción del parénquima hipofisario y consecuentemente voy a tener la silla turca vacía. Los diferenciales, bueno, ahora los vamos a ver. Son más, digamos, raros de ver, pero es importante quedarse con el concepto de este caso que vimos acá. O sea, un parénquima hipofisario que parece que no tengo la hipófisis, ¿dónde está? Esa es la pregunta que me hago. Y veo el tallo como estirado, ¿ven? Que están como si lo tuvieran, que es básicamente lo que sucede. O sea, como hay mayor circulación de líquido cefalorraquídeo, se aplasta contra el piso. Vamos al segundo caso, son 7 casos, así que vamos a regular el tiempo para estar en horas. Bueno, ¿qué les parece? Esta es una secuencia. Les voy mostrando las dos secuencias con las que se usan, ¿no? Que usamos normalmente. Esta es la secuencia T1, la secuencia T2, ¿sí? Es antianatómica, la secuencia T1 es anatómica, la sustancia gris es gris y la sustancia blanca se ve de color más blanco. Y el líquido cefalorraquídeo se ve negro. Entonces, ¿por qué es importante estudiar en un T1 la hipófisis? Porque en la secuencia T1, que en sí nos da, entre comillas, o sea, cada secuencia nos da muchísima información, pero nos dice una cosa en particular o 5 cosas en particular. La secuencia T1 es un fondo negro de base y las cosas que son blancas en el T1 no son muchas, son 5 cosas básicamente. Y una de esas es el gadolínio, por ejemplo. Las proteínas son blancas, lo voy a ver en la sangre cuando se trabasa sale del sistema circulatorio. Lo puedo ver la neurohipófisis porque tiene mucho contenido proteico, el producto de las hormonas neurohipotalámicas. Y lo voy a ver en el contraste. Entonces yo tengo un fondo negro que cuando le pongo contraste es importante que lo pueda analizar, ¿sí? Entonces acá tengo las estructuras vasculares que se ven más blancas porque este es un estudio que está con contraste. Acá tengo esta pequeña parte de atrás de la glándula, ¿sí? Esa es la neurohipófisis. Y la adenohipófisis, que ya todos sabemos está muy vascularizada, refuerza de manera importantísima, que cuando la veo sin contraste, ahora la vamos a ver, se ve bien negra y la neurohipófisis bien blanca atrás. El tallo hipofisario también está muy vascularizado, este es el hipotálamo, ¿sí? Este es el quiasma óptico y acá tengo el tercer ventrículo, ¿sí? Entonces, ahí más o menos nos estamos ubicando. Ahora, claramente yo acá tengo la cisterna interpeduncular, acá tengo
la protuberancia y esto que está acá me está sobrando, lo que marca la flecha, ¿sí? Y este es un paciente que tiene una crisis epiléptica que es secundariamente generalizada, esto es muy neurológico, pero les tiro una pista. Está fuera del lugar, tiene la misma señal que el cerebro, eso ya me tiene que llamar, no refuerza con el contraste endovenoso, ¿sí? Y el paciente se manifiesta con algo que tiene que ver más que nada con un problema eléctrico y no con algo hormonal o clínico, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo pensar? Que tengo un quiste en la bolsa RAD, que es importante recordar este nombre porque es algo que se ve mucho, y a ustedes les va a importar porque ustedes van a decir que tengo un quiste en la bolsa RAD que tengo un microadenoma. Entonces, eso va a ser importante, ¿no? Amartoma hipotalámico, en este caso, una neurohipófisis ectópica, o sea, la neurohipófisis está en un lugar que no tiene que estar porque eso es bastante común. O sea, la neurohipófisis es blanca siempre si está en otro lado. O sea que acá esto ya lo descarto porque tiene que ser blanca en el T1 sin contraste. Y en el con contraste también, fíjense que acá también está blanca. Ese pedacito chiquito que está ahí. Un microadenoma, para mí tiene más de 10 milímetros y el microadenoma tiene que estar adentro de la hipófisis, o en el tallo por lo menos. ¿Ok? O sea que estas dos cosas las saco del... Levante la mano el que piensa que es un quiste en la bolsa Radke. Bien. El que piensa que es un amartoma hipotalámico. Bien, ahí está bien empate la cosa. O sea, 5 y 5 más o menos. Neurohipófisis ectópica. Microadenoma. Bueno, voten chicos, y total no pasa nada. Acordarse que tiene la misma señal que el resto del parénquima. Entonces esto es un amartoma hipotalámico porque no se manifestaba con una lesión que tiene manifestación básicamente, o sea, se traduce en el laboratorio ni en la clínica del paciente desde el punto de vista hormonal, ¿sí? O sea, de todos lados me dicen, mira, esto no tiene estricta relación con el eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? Entonces, es un amartoma hipotalámico, esa es la respuesta, las lesiones congénitas. O sea, cada uno de los casos actúa como disparador, para tratar de recordarnos, ¿sí? En el anterior nos quedamos con una lesión, con una imagen que la ciática vacía y que es el disparador para acordarnos que hay variantes de la normalidad. Esta nos actúa como variantes de lesiones congénitas, las anomalías pituitarias, ¿sí? Hay que acordarse que el tallo puede estar ausente. Estas son cosas raras, no es lo que me voy a querer encontrar. El síndrome de Kallmann, que ya muchos los conocemos, ¿sí? Muchas veces va asociado también con alteración en los bulbos olfatorios. Yo de hecho tengo un par de pacientes que a veces los controlamos y algunos diagnósticos también relacionados con eso, pero eso es una alteración congénita que afecta a toda la línea media. Acordarse de eso, toda la línea media, o sea, más diencefálica, voy a tener alteración. No solamente la parte hipotalámica, sino también la parte de los nervios ópticos. Y obviamente la ausencia del nervio subolfatorio. A veces puedo tener dos tallos, tubers, o sea, distintas cosas que esas son más que nada para el radiólogo. Pero esto es lo que a ustedes sí les importa ver. ¿Qué les parece que es esto? ¿Qué puede ser esto? Blanquito sin contraste, ¿sí? Una neurohipófisis en otro lado. Entonces, ¿dónde lo voy a esperar? En un paciente que no tiene síntomas. ¿Se entiende? La pregunta, bueno, va a ser... O sea, generalmente esto lo vemos si le pedimos el estudio por otra causa, no porque tengo un paciente con un problema hormonal o una manifestación de laboratorio. Y acá miren que tengo dos tallos. Esto es un caso muy muy raro, si lo traigo más que nada porque es cosmético, no es porque lo vayan a ver. O sea, una hipófisis como bífida, ¿sí? Pero aquello otro es mucho más frecuente. Y puede estar, generalmente se encuentra alrededor de la hipófisis, ¿sí? Nosotros tenemos que salir a buscar porque si no estamos frente a un paciente que puede tener una inflamación hipofisaria. O sea, cuando esto se lo voy remarcando, cuando esto no es blanco es porque puedo tener una diabetes insípida, ¿sí? Hay que acordarse de eso. Y a raíz de eso, una hipofisitis, ¿no? Anteriormente la causa de eso es una hipofisitis. En un paciente adulto, en un niño obviamente lo puedo tener como ausencia de hipófisis. Amartoma hipotalámico fue el que vimos anterior, no me voy a extender demasiado en esto, es lo que vimos anterior. Es una lesión que la voy a ver, o la voy a tratar, se va a ver alrededor de la hipófisis más cerca del eje hipotalámico que de la hipófisis en sí.
Sésile pediculado en niños, ¿sí? Y acuérdense que tienen la misma señal del cerebro, por eso es un amartoma. Es un amartoma es un amartoma en cualquier lugar, ¿sí? Entonces acordarse de eso, ¿sí? Son neuronas que están en otro lugar. Y este es el caso que vimos nosotros. Entonces, ahí vimos algunas de las cuestiones que son variantes de la normalidad. Este es el que les importa a ustedes o que yo voy a tratar de remarcar para acordarnos, porque a veces también no solo el quiste de la bolsa Rathke, sino también quiste de la pars intermedia, que son parecidos. Y bueno, es importante que nos acordemos de esto. Hay algunas cositas que son importantes para acordarnos de esto. Porque vos tenés el quiste de la pars intermedia que está entre la adeno y la neuro, ¿sí? Pero el quiste de la bolsa Rathke tiene a veces, o en la mitad de los casos, una señal que es blanca en el T1. Y fíjense que en la mitad de los casos, o un poquito más de la mitad de los casos, está por fuera de la glándula en sí. Entonces, esto es algo que nosotros decimos, en realidad nos comemos esto, nos comemos aquello. También le pasa a la vida en general, porque es el diagnóstico a cualquier persona en general, sobre todo para el endocrinólogo, porque tiene que hacer el diagnóstico diferencial entre el adenoma y otra lesión quística. Entonces, fíjense cómo aparece, por ejemplo, porque uno no está acostumbrado, no espera, o en la idea, no tenemos la idea nosotros de que sea blanco en la mitad de los casos y que en un poquito más de la mitad de los casos esté por encima de la hipófisis. A nosotros nos parece que el quiste de la bolsa Rathke o algo que tenga que ver con la bolsa Rathke lo vamos a encontrar acá, entre la pars intermedia, entre los dos, y es algo quístico. O sea, algo quístico que sí que es blanco en el T2 y es negro en el T1. ¿Se entiende? O sea, quístico es que coincide con el líquido. El líquido se ve, líquido cefalorraquídeo negro en el T1. Y esto acá lo tenemos blanco. Entonces, a tener en cuenta de que también puede estar acá. Entonces, como no hay muchas cosas que se ven blancas en el T1, o sea, yo lo vuelvo a repetir, las proteínas, puedo tener el quiste porque es hiperproteico, o puedo tener sangre, puede ser un microadenoma que sangró tranquilamente por la vascularización. Entonces, ahí tengo la diferencia, los diagnósticos diferenciales, ¿no? Con la única diferencia que a uno lo voy a controlar y va a permanecer siempre igual, sin alteraciones hormonales, y el otro las tiene. O sea, voy a tener el laboratorio movido, no hay ninguna duda, y va a cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, una pregunta. Sí. Entonces, un diagnóstico diferencial que vamos a hacer rápidamente si vemos una imagen es que el quiste de Rathke lo veríamos hiperintenso en T1, no así el amartoma que lo veríamos isointenso con el parénquima encefálico. Al hematoma, al amartoma. El amartoma no refuerza y lo vas a encontrar acá. Fíjate que acá nosotros estamos en la proximidad de la glándula y el amartoma lo tenemos más cerca del hipotálamo. O sea, acá, en términos neurológicos, esto sería como, o sea, 1000 kilómetros de distancia. Porque acá pasan cosas totalmente, o sea, el diencéfalo, que es algo maravilloso, además es tan chiquito, no hay mucho lugar para todo lo que pasa ahí, y acá tenés un montón de núcleos. Bueno, directamente acá en el hipotálamo, este es el tercer ventrículo, es el tamaño del tercer ventrículo. Más o menos, para que usted tenga una idea, desde acá a acá tenés 9 milímetros. O sea que de acá a acá tenés otros 10 milímetros. En un tamaño de milímetro pasa todo eso. El amartoma, muy buena la pregunta, siempre va a tener la misma señal que el cerebro, porque es la señal, me refiero, se ve del mismo color. O sea, en el T1 se ve del mismo color, en el FLAIR se ve del mismo color, un poquito más hiper. En el T2 se ve del mismo color, un poquito más hiper. No refuerza con el contraste porque no es vascularizado, no tiene restricción en la difusión. O sea, si esto es como un pedazo de cerebro en un lugar que no tiene que estar. Es eso, básicamente. Por eso en la parte de amartoma, ¿sí? Y en esta zona. Y ahora, el quiste de la bolsa Rathke, agradezco enormemente la pregunta. Es algo que yo remarco porque, digamos, forma parte de la práctica clínica de todos los días. O sea, es esto lo que... El amartoma no lo vas a tener nunca, digamos, clínicamente, porque el paciente de la clínica viene por otro lado, va al neurólogo porque tuvo convulsiones, ¿entiendes? O cayó a la guardia por las convulsiones. Este es el paciente que más normalmente vamos a tener nosotros. El que viene por alteraciones hormonales, si uno le encuentra esto o alguna alteración, uno tiene una sospecha, no sé, una hiperprolactinemia muy leve que no marca tanto, bueno, vamos a hacer la resonancia, y me puedo encontrar también con esto que no mueve tanto, o sea, con esto que forma parte de la normalidad. El quiste de la bolsa Rathke, que lo que digo es traicionero, porque es 50 y 50 blanco. O sea, uno piensa el quiste tendría que ser negro si yo pienso, ¿no?
y tendría que estar acá porque yo lo espero entre la adeno y la neuro. Entonces, lo que digo que en un porcentaje significativo, en la mitad, lo tengo arriba y es blanco. O sea, no tiene, es como disfrazado, no tiene quiste, o sea que ahí va a ser importante que ustedes lo puedan diferenciar. Pero hasta ahora hemos estado viendo lesiones por todos lados. Esta sí no le va a narrar, por favor. Ese es un T1 coronal en una mujer que tiene hiperprolactinemia. Este es el paciente de todos los días que este es el caso, digamos, que vamos a tener más en la práctica clínica. Entonces nosotros ahí tenemos uno de los pilares, la clínica, el otro pilar, el laboratorio, y vamos a tratar de cerrar con el pilar de las imágenes, ¿sí? Y ojalá que no cierre todo porque si no estamos complicados, ¿no? O sea, el problema es si nos encontramos con la otra imagen, la del quiste, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que pensar frente a qué estamos. Entonces, ¿esta qué les parece? Esta es una lesión que mide de acá a acá, ya te digo, 6 milímetros, más o menos, 6 por 6, que permanece negra después de la administración del contraste endovenoso. El contraste que hacemos, por lo menos hacemos nosotros siempre, no sé si se hace en todos lados, la verdad lo digo así, ustedes tienen que pedir al estudio con contraste dinámico. Son muchas secuencias una atrás de la otra y en fracciones de segundo vamos viendo cómo va tomando el contraste la glándula que es hipervascular, toma más contraste que el microadenoma, que es menos vascular. ¿Se entiende? O que la lesión que tengo acá. Acá tengo una lesión redondita de película con una glándula que es el parénquima normal, que tiene significativo refuerzo con el contraste porque es hipervascular. Las opciones son quiste, la bolsa Radke, ¿alguien levanta mano? Bien, amartoma hipotalámico, ya vimos que no porque era el anterior. Macroadenoma, 4 milímetros, dije microadenoma, aunque sea para participar bien, ahí vamos. Es un microadenoma, ¿no? Entonces, ahora sí, y acá cerré el tercer pilar. Ahora, puedo hablar un montón de los microadenomas y todo lo demás. Lo que a usted les sirve, en realidad que forma parte de la experiencia de todos los días, es que miren esto que tengo acá. A veces un microadenoma es esto. Así. ¿Sí? Y a veces es muy difícil de informarlo. Pero, por ejemplo, en este caso en particular, una de las cositas que tengo eso, que son 2 milímetros o 1 milímetro, entre 1 milímetro y 2 milímetros. Entonces, a veces esa cosa tan pequeña genera un problema hormonal tan significativo que es recontra importante que ustedes puedan hacer un estudio de muy buena resolución, que sea dinámico, que no les genere problemas a ustedes con el paciente como médico. Porque ¿qué haces si vos tenés un paciente que está con un laboratorio que grita para todos lados, que tiene un microadenoma, un paciente que tiene todos los problemas clínicos del microadenoma y un estudio que no te coincide con los otros dos pilares? Entonces, más allá de que no hay duda que sí que lo van a tratar, ¿no? Es importante que ustedes puedan también cerrar esta tercera pata. Entonces acá donde les comento que es importante que puedan cerrar el tema de que pidan estudios en campos altos, 1,5, que lo pidan con contraste de la región celar, ¿sí? Y que sean dinámicos, porque aunque el radiólogo o el neuroradiólogo no lo cierre, ustedes van a poder cerrar su propio diagnóstico, ¿sí? Es importante eso. Bueno, el microadenoma, entonces, disparador para análisis de tumores. Bueno, no sé cómo venimos de hora, si me avisan, porque dejé el teléfono. Bueno, perfecto, ahí estamos, gracias. Bueno, nada, esto ya lo sabemos del estudio de grado, microadenoma, macroadenoma, más o menos 10 milímetros. En realidad lo que nos importa es el comportamiento hormonal y las manifestaciones, ¿no? Uno, es ahí, está ahí en el límite. Uno tiene muchas más manifestaciones hormonales, el otro tiene muchas más manifestaciones por el efecto de masa. Existen formas familiares, bueno, los NEM, ¿se acuerdan de los NEM? Los síndromes NEM, 1, 2, los neuroendocrinos. Bueno, hay dos subgrupos, realmente no me quiero extender demasiado en esto para no confundirlos más, pero bueno, ya saben que estamos ahora como en la era de la micromarcación y todo lo que es la parte genética, entonces que prácticamente los diagnósticos los hace el genetista, y nosotros sugerimos porque a partir de ahí van a ver los diagnósticos, pero los grados ya sabemos que son casi todos grado 1 de la OMS, o sea, grados bajos, ¿sí? Los genes que actúan para generar estas lesiones son el P53 y el MIBA1, o sea,
o sea, hay mayor al 3% más o menos indica un adenoma típico, o sea, son la menos cantidad, vamos a ver, o sea, que haya una transformación maligna o microadenoma es raro, yo la verdad no conocí ni conozco, ni creo que alguien de ustedes, no sé si conocen, es un caso, sería anecdótico. Bueno, hay que tener en cuenta que hay apariciones que tienen que ver en algunas edades en particulares, ¿no? O sea, no me quiero extender demasiado en esto, entre la cuarta y la séptima década, o sea, es raro en niños ver un microadenoma, ¿sí? Eso es importante que tengamos, o sea, ¿cuándo no lo vamos a encontrar? Los síntomas son por la secreción o por el efecto de masa, si son macros efectos de masa. El tratamiento va a depender, si es un microadenoma que genera problemas más hormonales, ustedes van a poder hacer más tratamiento médico y bueno, si no van a ver si requiere tratamiento quirúrgico porque es un macroadenoma. Este fue un microadenoma, generalmente como lo ven ahí, pueden ser que sean isointensos, en el T1 se ven más negros cuando se hace el contraste dinámico, eso siempre es así. Obviamente que si lo espero a lo largo del tiempo, una secuencia tardía, o sea, 3-4 minutos van a terminar reforzando, ¿no? Pero es importante la secuencia dinámica. Los signos indirectos que vamos a tener en análisis es que, obviamente, esto es una lesión que, fíjense, aunque sea de 3-4 milímetros, es prácticamente del 50% de la glándula, o sea que es importante que yo pueda ver que ahí tengo efecto de masa, o sea, voy a tener abombamiento y el tallo se va a ir para el otro lado. Entonces, cuando yo tengo una imagen dudosa, digo, ¿será un micro o no será un micro? Me fijo en los signos indirectos. O sea, por más chiquito que sea, si yo tengo abombado ahí y tengo lateralizado el tallo o alguna de esas me está diciendo, ojo que eso probablemente sea un microadenoma porque está ocupando. Entonces, acordarse de ese tipo de cosas. El diagnóstico diferencial, el quiste de la bolsa, cuando sangra. Si sangra lo veo blanco en el sin contraste, porque la sangre en el momento del sangrado se ve blanca porque es proteica, se empieza a degradar y tengo, bueno, o sea, primero oxiemoglobina, esa oxiemoglobina está extravasada hasta que se termina de degradar. Después si lo controlo cambia porque la sangre se va resolviendo. El quiste de Rathke va a quedar siempre igual, no va a cambiar. Bien, vamos al otro caso. Bueno, ahí estamos. Una T1, una T2 y el contraste. Formas hay un montón, pero acá vamos a hacer a mano alzada porque es más fácil para ustedes. Claramente no es un quiste de la bolsa Rathke, es un craniofaringioma, no sé a ustedes qué les parece. Macroadenoma, y acá se los puse difícil. Hardy 4, Knox 3. Yo no sé si ustedes lo piden o no, la clasificación. Macroadenoma, Hardy 2 o Knox 2. Son clasificaciones que le ayudan más que nada al cirujano, ¿no? Porque ven si lo puede, o sea, si es más, tiene más criterio quirúrgico o no. Entonces, es un macroadenoma, ¿sí? En este caso la clasificación es esta, la voy a hacer a vuelo rasante, pero para que ustedes sepan que existe una clasificación de los macroadenomas, o sea que hay dos clasificaciones. Los macroadenomas, como ya vimos, remodelan, generan efecto de masa, crecen a lo largo del tiempo y empiezan a erosionar y a remodelar el hueso. Tienen un componente quístico cuando son muy grandes, la menor cantidad y otra menor cantidad sangra, aunque lo vemos, ¿sí? Eso es lo más frecuente que podemos ver. Este es el macroadenoma que estamos viendo. ¿Qué nos importa de los macroadenomas? Porque la verdad que no es complicado decir, bueno, esto es un macroadenoma. Es lo mismo que nos pasa con los ACV. O sea, en realidad es saber o no si tiene un ACV el paciente, no, lo que nos importa es qué lo causó, ¿sí? Entonces acá lo que nos importa es ver, digamos, la extensión, el efecto de masa, todo lo demás para ver qué posibilidad de tratamiento tiene. Y para eso es donde tenemos la clasificación. Entonces acá tenemos dos de las clasificaciones que son útiles, que la clasificación del sistema de Hardy y el otro sistema de Knox, que clasifica los macroadenomas de acuerdo a su forma en general. No me voy a extender demasiado en esto, simplemente saber que están y que son súper útiles, qué es lo que toman en condición el crecimiento hacia la región supracelular, la invasión, por ejemplo, como vemos acá, de la región del seno cavernoso. Acordarse que en la región del seno cavernoso tenemos, bueno, los pares craneales, los motores oculares, ¿sí? Que no es menor.
O sea, muchas veces un macroadenoma se manifiesta por, de hecho hoy justo vi un paciente que tuvo parálisis del tercero con un macroadenoma, que se metió de este lado. Acordarse que es una lesión tumoral, a la lesión tumoral le encanta alimentarse y crecer para el lado donde hay sangre, así que acá tengo un compromiso muy factible, o sea, del seno cavernoso. Bueno, acordarse que están esas dos clasificaciones que nos pueden ayudar. Toman en cuenta el grado de invasión del seno cavernoso, si pasan o no la tangente que vemos acá, esa tangente que pasa por el segmento supraclinoideo y el cavernoso de la arteria carótida interna, como lo ven ahí. Entonces, si lo pasa o no lo pasa, bueno, quirúrgicamente, si lo pasa, digamos, sería no quirúrgico, más pasible de radiación que de otra cosa, o un tratamiento más conservador. Y si no, bueno, tienes más chance quirúrgica. Vamos al quinto caso, nos quedan dos. Quiste de bolsa de Rathke, un craniofaringioma, un macroadenoma, de las dos opciones. ¿Qué le parece? Miren, es una lesión. Bien, tiene un componente que parece quístico en la tomografía y las calcificaciones. Esto es la tomografía común, un paciente con cefalea, vómito y diabetes insípida. O sea, tenemos una manifestación del eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? Y paciente joven. Entonces, claramente viene ahí el craniofaringioma. O sea, fíjense que repasando no hemos hablado de demasiadas lesiones de la hipófisis. O sea, variante de la normalidad, de las variantes de la normalidad, algunas cositas importantes como los quistes de Rathke y la pars intermedia, los adenomas y ahora alguna otra lesión que nos podemos encontrar en la práctica clínica con una manifestación que no sea un microadenoma. Bueno, también son de grado bajo, ¿sí? El epitelio remanente, o sea, ¿de dónde surgen? Del epitelio remanente de la bolsa de Rathke, y acordarse dónde están. Siempre es importante, o sea, fíjense lo que venimos relacionando nosotros. Clínicamente, ¿cuántos años tiene el paciente? ¿Qué sexo tiene el paciente? Y después me voy a la imagen. ¿Dónde están las lesiones? Adentro de la hipófisis, arriba de la hipófisis, comprometen al tallo, están en el eje hipotalámico, y después me fijo, ¿no? Entonces, ¿tiene o no calcificación? Supracelular 75%, supraintracelular 20-25%. Bueno, eso es un poquito lo que más o menos manejamos. Hay dos picos entre los 5 y 15 años, y después, bueno, después de los 45 hasta los 60 tengo otro pico. No se transforman prácticamente en lesiones malignas, y el diagnóstico diferencial con cualquier otra lesión quística. O sea, por la localización habíamos hablado del quiste, la bolsa de Rathke, o lesiones quísticas tumorales del encéfalo de la línea media. Entonces, bueno, formas en general, la mayoría son estos, los adamantinomatosos, o sea que son más frecuentes en los niños, es una hermosa palabra para el ahorcado, y los papilares el otro, ¿sí? Estos, los más frecuentes son nosotros, por lo tanto tengo que pensarlos en pacientes jóvenes, y tengo que pensar que los más frecuentes, que son en general más benignos, tienen calcificaciones en el más del 90%. Por eso en la tomografía lo puedo ir cerrando al caso. Este es el caso que vimos anteriormente, la lesión quística, ¿sí? Y otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta. Otras lesiones tumorales, las que vimos, bueno, esto sí que es raro. Un linfoma, me tocó ver un caso de un linfoma hace muchísimos años. Un germinoma, bueno, estas son lesiones que no se hacen el diagnóstico hasta que no hay con anatomía patológica, en general, de las lesiones tumorales. Las otras sí las podemos ver claramente por imagen. Hay otras lesiones como el proticitoma, el oncocitoma, los tumores cerebrales granulares, otras lesiones hipofisarias no adenomatosas, ¿sí? Pero que son más raras de encontrar, que las tengo que mencionar más que nada porque tiene que ver con lo que estamos estudiando en general, que es la región celular. O sea, más que nada hacer una mención de que esas lesiones también existen. Bueno, acá tenemos el caso 6. El caso 6, en secuencia T1, sin contraste, o sea, lo importante es que nos recordemos cómo tenemos la secuencia T1. ¿Dónde está la neurohipófisis ahí? ¿No sé? No está, no se ve blanco nada, ¿sí? Tengo una lesión, en sagital T1, sin y con contraste, un coronal T2, que es lo que tengo acá, un coronal T1 con contraste, o sea, acá el con contraste y acá el T1 con contraste, o sea, T1 sagital sin, T1 sagital con, T1 coronal con contraste. La hipófisis es una de las cosas que más refuerza, se los dejo un cachito más, porque es muy hipervascular. Entonces,
Si yo tengo una secuencia sin contraste y después la tengo con contraste, claramente lo veo. Pero acá que tengo refuerzo, fíjense, lo vimos al principio. ¿Qué es esto? El tallo hipofisario. ¿Sí? Tengo la hipófisis heterogénea aumentada de tamaño con un refuerzo que me llega hasta el tallo, hasta el pie del hipotálamo. Fíjense, está engrosado. Si lo comparo con el tronco vascular que está inmediatamente por detrás, seguramente es mayor del 50%. Y no veo la neurohipófisis. Entonces, ¿qué piensan? Una hipofisítica hipocitaria, una hipofisítica granulomatosa, una histiocytosis de célula de Langerhans, un microadenoma. Es filtrada, pero no sé la diferenciación de cada uno. Bien. O sea, una de las cosas importantes que tiro acá, que puedo para ver, es que no veo la neurohipófisis. Entonces, hay una de las cosas que descarto, que es, no parece una lesión tumoral, o sea, un microadenoma no parece, ¿no? Pero al estar infiltrado esto y un paciente que tiene pan y hipo, ¿sí? O sea, está todo comprometido el eje, que probablemente haya aparecido de rápida evolución, con una neurohipófisis que no veo, lo más probable es que tenga una alteración inflamatoria. Entonces, lo único que tengo que ver si es linfocitaria o granulomatosa, ¿sí? Esas serían las opciones. Entonces, pienso otra vez en lo más frecuente, ¿sí? Lo más frecuente que sea una linfocitaria. Entonces ahí vamos, y vemos. Pero sí me queda, quiero que se lleven esto, que es un paciente que está comprometido hormonalmente todo el eje, por eso el pan-hipo, ¿sí? La clínica fue los 32 posparto, o sea, la clínica es recontra importante, ya es el paciente, digamos, y no veo la neuro, o sea, no tengo la neuro, o sea que ahí estoy teniendo un problema importante de producción, o sea, eso te lo da generalmente la inflamación, aguda rápidamente, progresiva. Es un desorden inflamatorio, autoinmune de la hipófisis, ¿sí? El 95%. Tiene otras cosas asociadas, pero fíjense que es prácticamente exclusivo, no voy a decir de la mujer, pero mucho más frecuente porque tengo las características del paciente. Entonces, acordarse de las mujeres con embarazo tardío o puerperio, bueno, la puedo encontrar ahí, pero también se puede ver en otro paciente con alteración inflamatoria. Entonces, tengo el aumento, acordarse, simétrico de la glándula, acordarse que tiene cierta simetría, el engrosamiento del tallo, de lo que mencioné hoy, ¿sí? No hay compromiso básicamente en la silla turca para pensar que esto es una lesión que hace rato que está, ya no remodela todo a su alrededor. O sea, el problema lo tiene la glándula y lo tiene toda la glándula. Entonces ahí, esa es una cuestión para pensar. Entonces, acordarse de esto, la hipofisitis linfocitaria, como alternativa tengo la granulomatosa, que es la no linfocítica, acá con la diferencia que lo voy a ver más en hombres, ¿sí? Y lo más probable es que esté asociada a alguna alteración granulomatosa de base, por eso se llama granulomatosa. Digo, a ver, tengo lo mismo en un paciente que tiene tuberculosis, ¿sí? o inmunodeprimido con algún problema más importante, ahí la voy a pensar a esta. La otra no, es más probable que me encuentre con el otro paciente porque es un proceso autoinmune. Papers para leer y bueno, aumentar el conocimiento relacionado con esto. Hay de todo, así que es importante, o sea, quiero que se lleven la idea de las alteraciones inflamatorias de la glándula, digamos, cómo las podemos representar a la imagen. Y el último caso, ¿Se verían igual? ¿Perdón? A la vista, ¿se verían igual? A la vista son muy parecidas, tiene más componente quístico, ¿ves? Más forma, puede tener formación de granuloma, o sea, más caseificante porque es más crónica. O sea, tenemos que acordar de las granulomatosas, TBC, sarcoidosis y todo lo demás. Entonces vamos a tener lesiones más focales ahí, con una inflamación más crónica, pero el compromiso del tallo, o sea, el engrosamiento del tallo, las características inflamatorias, la desaparición de la neurohipófisis, ya las tienen en común, ¿sí? Entonces, del punto de vista clínico los veo muy parecidos, solamente que lo que es claramente diferente es el periodo de instalación y el antecedente. Uno es un paciente que de la nada tiene un pan-hipo, ¿sí? Y tiene un desorden hormonal importante, y otro es un paciente que se le va instalando porque tiene una patología crónica de base.
Entonces, clínicamente tengo la diferencia, ¿no? Entonces después ahí la puedo pensar, pero lo que tienen en común es el compromiso, por ejemplo, del tallo. Entonces, esta es una secuencia, yo repito, para que nos quedemos con lo básico, porque siempre usamos lo mismo, T1 y T2. O sea, quitar T1 sin y con contraste, allá con contraste en un paciente de 40 cefalea y vómitos, o sea, es una mujer, con antecedente de macroadenoma. Bien, yo les había dicho que en la secuencia T1 me tengo que acordar porque lo que me tiene que llamar son las cosas que se ven blancas. Se las repito siempre, es el gadolíneo, las proteínas, los hongos, la sangre. Bien, ahí estamos. Y la melanina, los pigmentos. Por eso la melanoma la veo blanca. Entonces, la secuencia T1. Entonces ahí estoy pensando en los pigmentos. Esas son las 5 cosas que se cuentan así, se ven blancas, espontáneas y no espontáneas. Espontáneas son 4. Cuando le pongo contraste, el gadolíneo lo veo blanco. Eso no es espontáneamente hiperintenso. Entonces, ¿qué veo blanco? Algo que parece líquido con nivel. Acá tengo un nivel líquido. ¿Ven? Una raya. El paciente está acostado, o sea que la parte de clive es la de atrás, y por gravedad tengo un doble nivel. ¿Qué les parece que voy a tener? Una apoplejía hipoticaria. La menciono porque puede aparecer, y aunque no es una cosa que uno vea todos los días, pero sí por ahí puede aparecer de guardia, en un paciente que está obviamente hospitalizado y con más problemas, ¿no? Un craniofaringioma, histiocytosis de célula Langerhans, un microadenoma. O sea, no es un paciente que probablemente me lo encuentre ambulatorio. Entonces, también lo menciono por este lado, ¿no? Tuvo un macroadenoma. Bueno, la apoplejía con un sangrado significativo, ¿sí? Es un síndrome agudo, que lo van a ver a ustedes con cefaleas, náuseas, bueno, alteraciones visuales, muy general, digamos, con el PANIPO, o sea, tiene las manifestaciones del efecto de masa sumado a las manifestaciones hormonales. Bueno, es una hemorragia con necrosis, es una lesión grande, de repente tiene una hemorragia con necrosis que avanza en una lesión preexistente tumoral. Es lo que vimos, o sea, es el macroadenoma con sangre. Tiene un infarto hemorrágico, ¿no? Justamente porque cualquier lesión que sea grande en el centro va a tener menos vascularización. Hace el infarto hemorrágico y consecuentemente la lesión necrótica. El realce obviamente es alrededor porque es lo que te queda de vascularización, al medio está necrosado. Bueno, vamos a tener alteraciones en las vías visuales, variantes, bueno, el síndrome de necrosis isquémica. Pero es así como lo vemos en general, es una lesión preexistente como un caso. Es esto. Bueno, ya estaríamos terminando algunas de las consideraciones técnicas en general que las empezaba a mencionar desde el principio. Los cortes, acuérdense, tienen que ser milimétricos, o sea, por eso pedimos en los estudios de hipófisis con contraste en resonadores de mayor campo magnético. Esta es una cuestión técnica más que nada imaginológica, o sea, nosotros llamamos FOB al zoom que le ponemos, que es un zoom grande, pero eso ya viene obviamente de protocolo, digamos, el colega que lo realiza, el radiólogo que lo realiza ya sabe que tiene que hacerlo así. Después del contraste, acordarse las secuencias dinámicas que nos mencioné durante toda la charla, la secuencia angiográfica, según el caso si necesito o no, y la tomografía es útil para evaluar compromiso de la parte ósea, digamos si hay remodelación ósea, o si la lesión tiene calcificaciones. En sí, entre comillas, la tomografía tiene un papel más reducido en el estudio de la hipófisis. O sea, si yo tengo un paciente que sospecha un adenoma o una lesión hipofisaria, el primer estudio que tengo que hacer es una resonancia con contraste. Ese es el concepto que se tiene que llevar, de alto campo y cortar por lo sano. Si encuentro otra lesión, es al revés. O sea, si encuentro una lesión muy ocupante, lo voy a ver si tiene remodelación o erosión de la silla turca, y si tiene calcificaciones, y lo más probable es que el diagnóstico de craniofaringioma ya lo haya hecho con resonancia. O sea, no voy a necesitar hacer la tomografía para ver si tiene calcificación. O sea, ese es el concepto que tenemos que tener. Sí. Bueno, hay que acordarse que hay una cantidad de lesiones que hay dentro de la glándula que puedo encontrar, cuáles son las más frecuentes que vimos.
que sin embargo la mayoría de las lesiones, o de las masas en general, son las 5 que vimos. O sea, a veces tengo un meningioma, pero eso es mucho más fácil de ver porque está claro que el tracelar invade, viene de afuera para adentro, los aneurismas de afuera para adentro, el craniofaringioma o el astrocitoma, ¿sí? La macroadenoma, eso es lo que vimos, las lesiones tumorales. Acordarse lo que venimos viendo hoy, ya digamos, si está dentro de la glándula, si está por arriba de la glándula o si está comprometiendo el tallo. O sea, esto es un poquito lo que vimos fácil. Si está por arriba, quiste la bolsa, puede ser un craniofaringioma. Intracelular macroadenoma, ¿sí? O un quiste de la pars adentro, lo que vinimos revisando hoy. Puede ser una silla turca vacía, bueno, lo que vimos. Si está en región infundibular, puede ser incluso más rara la posibilidad de un microadenoma en el infundíbulo, pero lo más frecuente es que esté frente a una lesión inflamatoria si tengo problemas con el tallo, que lo vimos hoy, la hipofisitis. ¿Es un niño o es un adulto? A ver, tengo una glándula que me parece grande, convexa, mujer en pubertad, 11 milímetros, sin problemas hormonales significativos, tendría que uno pensar que es normal, ¿sí? Entonces, y después, bueno, en general, como vimos cómo es la imagen. En general, bueno, agradezco entonces a la doctora Nadia Stefanov, una compañera de trabajo en el neurólogo que colaboró también